Soy Michael Nissenblatt y los acompañaré en un viaje por el complejo mundo de los errores médicos, las demandas y el derecho a una indemnización en varias especialidades. ¿Se equivocan los médicos? Todos los días. ¿Por qué se equivocan? Por negligencia, impericia, imprudencia o violación de los protocolos que guían el manejo de cada enfermedad. ¿Se puede demandar para solicitar perjuicios siempre que hay un error? No siempre. ¿Los daños causados por los médicos son realizados con mala intención? Casi nunca. ¿Se requiere probar la mala intención para demandar a un médico por mala praxis? No necesariamente. ¿Cuánto se puede pedir por perjuicios? Todas estas preguntas serán resueltas en los próximos capítulos, mediante exposición de casos, remontándonos a la historia, donde se analizarán los errores médicos más comunes en cada especialidad, desde ginecobstetricia, pediatría, cardiología, cirugía plástica, ortopedia, oftalmología, odontología, farmacéutica, analizando temas de gran actualidad como nutrición y la medicina natural o alternativa. Se analizará en forma precisa cuándo y cómo demandar, cómo cuantificar los perjuicios para el afectado y para los familiares y cómo solicitar perjuicios desde el punto de vista económico y financiero. Cómo se analiza el error, cómo se encuentran los errores en la historia clínica, cómo construir los diferentes tipos de demandas, cómo presentar las pruebas, qué deben contener y cómo se elaboran los dictámenes de los expertos o peritos para demostrar el error. ¿Cómo se adelanta una conciliación con los médicos revisando las técnicas más reconocidas y avanzadas de negociación de Harvard? ¿Cuándo negociar y cuándo es preferible demandar? Acompáñanos. Acompáñanos.
¿Se puede demandar para obtener una compensación por perjuicios siempre que hay un error? No siempre. No todos los errores conllevan un daño. Y no todos los daños a la salud conllevan una obligación de reparar. Veamos un ejemplo. Jaime, trabajador de la construcción, al evitar la caída de un andamio mal instalado que hubiese podido causar la pérdida de varias vidas de sus compañeros, sufre una grave herida en una de sus extremidades que requiere atención médica inmediata. Al llevarlo a urgencias, el hospital denota unas graves condiciones de salubridad. Lo dejan esperando en una camilla por 3 horas, a pesar de la notoria pérdida de sangre. Y finalmente un médico que se encontraba realizando el año de práctica le realiza una sutura con instrumental quirúrgico no esterilizado. Jaime sufre una infección y queda una cicatriz pronunciada de 8 centímetros. A pesar de esto, Jaime tiene una excelente recuperación y no tiene complicaciones en su movilidad. Al salir del hospital, Jaime se vuelve el héroe de su barrio y es reconocido como un trabajador serio y responsable. Sus amigos y compañeros lo elogian permanentemente. Sus amigos se toman fotografías con su cicatriz por considerar que está bendecida y su vida amorosa y social mejora en forma considerable. Su contratante, por su parte, le reconoce un bono por su valentía y le otorga jugosos contratos adicionales de obra. ¿Se pueden pedir perjuicios a través de una demanda por los errores médicos y hospitalarios en este caso? No lo creo. Pero sí hubo un daño y existe una cicatriz bastante grande por la falta de experiencia y falta de destreza del médico al realizar la sutura y por la infección causada por utilizar instrumental quirúrgico no esterilizado. Es cierto, pero no existe un perjuicio económico causado a Jaime y difícilmente se puede mostrar una afectación moral. Ahora imaginemos que Jaime, como producto de las condiciones de salubridad del hospital y el uso del instrumental quirúrgico no esterilizado, adquiere una infección denominada infección nosocomial o bacteria intrahospitalaria. Su pierna se gangrena y es necesario amputarla. Jaime pierde su contrato de obra y se le reconoce una pensión muy baja según el porcentaje de su discapacidad. Se suma en una terrible depresión, pierde su vida social y su vida de pareja se torna insoportable. En este caso sería viable una demanda de perjuicios completamente. En este viaje por la responsabilidad médica les indicaremos cuándo es factible una reclamación de perjuicios y cuándo no lo es, y cómo demandar en cada caso en concreto. ¿Por qué se equivocan los médicos? ¿Es posible eliminar los errores de la medicina? No es posible. Errar es de humanos. Lo que sí es posible es minimizarlos. Para entender el derecho médico es necesario remontarnos al pasado para conocer el fundamento del principio ético de la medicina. Primum non nocere, lo que se traduce, primero no causarás daño al paciente. Este principio universal de la medicina es conocido como el juramento hipocrático, proveniente de la antigua Grecia, que consistía básicamente en el compromiso del médico en actuar siempre en beneficio del ser humano y no perjudicarlo, igualmente conocido como el principio de non maleficencia. ¿Pero quién era Hipócrates? Hipócrates vivió entre los años 460 a.C. y 370 a.C. en la antigua Grecia, y es conocido por algunos como el padre de la medicina, convirtiéndola, bajo su escuela, en una verdadera profesión. Se le atribuye un gran avance de la medicina clínica que determinaba que la aparición de algunos signos podía ayudar a diagnosticar o revelar la enfermedad y podía indicar el tipo de tratamiento que se debía adelantar. Bajo su escuela nace el juramento hipocrático, que se traduce en una serie de obligaciones de los médicos frente a los colegas, frente a su maestro y frente al paciente, principalmente procurando el bienestar sin causar daños. ¿Pero qué es la medicina clínica y cuál es la prevalencia que se le debe dar a los signos, síntomas y el criterio médico frente a las pruebas diagnósticas o pruebas de laboratorio? ¿Puede un médico tratar una enfermedad acogiéndose básicamente a los signos y a su criterio desconociendo las ayudas diagnósticas o pruebas de laboratorio? Veamos un caso.